Buenas noches todos. Vamos a platicar acerca Buenas noches. de un tema de mucha actualidad, la infección por virus papiloma humano. La infección por virus papiloma humano produce prácticamente en todos los tejidos que infecta, tiene un potencial de provocar un carcinoma, un cáncer en la región. Definitivamente el cáncer más frecuente de todos los cánceres que provoca el virus papiloma humano es el cáncer cervicuterino. Y entonces déjenme platicarles acerca del cáncer cervicuterino, que parte de que es el más frecuente en toda la América Latina, de México para abajo, específicamente en México, está más o menos a la par que el cáncer de mama, pero en general, en toda la América Latina es el cáncer más frecuente de todos los cánceres que tenemos. Entonces, bueno, si vemos algunos datos epidemiológicos, calculamos que muere una persona cada 2 horas a causa del cáncer del cuello de la matriz, provocado por la infección del virus del papiloma humano. Bueno, pero ese es el más frecuente, no es el único. Déjenme platicarles que el virus del papiloma humano también puede afectar al varón, tanto como a la mujer. En el hombre puede producir cáncer en el pene, cáncer en la próstata, no está bien probado, está todavía a nivel de observación, pero cada vez hay mayor evidencia de que una de las causas de ese cáncer de próstata es la infección por virus papiloma humano. En la mujer, decíamos, el más frecuente es el cáncer del cérvix o cuello del útero, el cáncer de la vagina, ¿sí? El cáncer de la vulva, ¿sí? El cáncer del clítoris es propio de la mujer. Ahora, los cánceres compartidos en hombre y mujer son el cáncer del periné, el cáncer de la uretra, el cáncer del ano y el periano, ¿sí? El cáncer de la laringe. Todos estos tejidos se pueden ver infectados por el virus papiloma humano y en su momento pueden llegar a cancerizarse. Entonces, cuando hablamos de la infección por virus papiloma humano, hablamos de un universo de infección, de un universo de tejidos infectados. Todos estos pueden cancerizar, con mucho, el más frecuente es el cáncer del cuello de la matriz o cáncer del cérvix, o también conocido como cáncer cérvico-uterino. El cáncer cervicuterino produce una mortalidad tremenda, a pesar de que se calcula que nada más alrededor de 1 de cada 100 personas infectadas desarrollan un cáncer. A pesar de eso, la mortalidad por cáncer cervicuterino es altísima. Y si sumamos las mortalidades por cervicuterino, por vagina, por vulva, por clítoris, por uretra, por vías respiratorias, ¿sí? Por ano, periano, periné, pene, próstata, es terrible. Es terrible la cantidad de mortalidad que produce la infección por este virus. Ahora bien, veamos un poquito de los factores de riesgo. ¿Qué es lo que predispone primero, a la infección por virus papiloma humano y segundo, a que se desarrolle un carcinoma? Definitivamente, el factor más importante para el desarrollo de un cáncer, sobre todo en el cuello de la matriz, es la infección por el virus del papiloma humano, aquí representado de forma muy amable, pues para no asustarnos con él, ¿verdad? Pero influye si esta infección sucede, por ejemplo, en edades muy tempranas. Es importante como factor de riesgo la edad del inicio de la vida sexual activa. O sea, a qué edad una pacientita empieza o tiene su primera relación sexual. El número de parejas sexuales que tiene a lo largo de la vida. El tipo de alimentación en donde hay una deficiencia de antioxidantes de fuentes naturales. Embarazos a edades tempranas, sobre todo a edades menores de 18 años. El tabaquismo, después de la infección por el virus del papiloma, el tabaquismo es el factor más importante, el segundo en importancia. Y bueno, algunas otras enfermedades de transmisión sexual diferente a la del virus del papiloma humano. Todos estos son factores de riesgo. Déjenme platicarles un poquito acerca de lo que estamos enfrentando aquí en México. Hoy sabemos que el inicio de vida sexual activa en promedio lo están teniendo mis niñas a los 13 años de edad. Y algunos reportes mencionan 12 años de edad, inicio de vida sexual activa en nuestras pacientes
que actualmente tienen vida sexual activa y que tienen menores de 35 años. Ellas empezaron a los 12 y 13 años de edad. Lo dramático es que una chica, una niña que empieza a los 12 o 13 años de edad, en promedio al llegar a los 20 años de edad, ha tenido 5 parejas sexuales. Y bueno, con eso ya estamos sumando dos factores de riesgo importantes. El inicio de vida sexual en edades tempranas y el segundo, el número de parejas sexuales. A los 20 años, 5 parejas sexuales traduce también otro tipo de problemática. Algunos investigadores han propuesto que la gente con vida sexual activa en ese momento, menores de 35 años, el 100% han tenido ya un contacto con el VPH en cualquier momento de su vida, hayan o no hayan desarrollado la infección. Entonces, cuando una nena ya tuvo 5 parejas sexuales, es muy posible que haya tenido contacto con 5 genotipos diferentes de VPH. Y es muy diferente tener nada más un solo virus a tener 5 virus diferentes. Ese es otro factor de riesgo que se está reconociendo recientemente, que es la infección por varios genotipos, por una ensalada de genotipos de VPH. Bien, los embarazos en edades tempranas también. Y decíamos las dietas deficientes en fuentes naturales y antioxidantes. Cuando hablamos de dietas, hay otro factor de riesgo también muy importante, que es el consumo o el abuso de carbohidratos en la dieta. La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo máximo de azúcares totales para un adulto sano y en su peso de 20 a 30 gramos de azúcares totales en el día. El mexicano promedio está consumiendo 340 gramos de azúcares al día y esa es una de las causas por las que tenemos el nada glorioso primer lugar en obesidad infantil. Y obesidad infantil, ¿qué quiere decir? Chicos de 11 años, 1,58 de estatura, 98 kilos de peso, que eso incluye, traduce un índice de masa corporal de 38, obesidad mórbida a los 11 años, con síndrome metabólico, con el colesterol y los triglicéridos hasta arriba. O sea, estos son también factores que predisponen muy fuertemente al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. En general, ya en particular, también predisponen a la infección por papiloma humano y los respectivos cánceres, debido a que este estrés calórico va a influir en una disminución en la calidad de la respuesta inmunológica, o sea, la calidad de las defensas del paciente frente a la infección por virus papiloma humano está muy disminuida. Y al estar disminuida, pues entonces se abre la puerta para que desarrollen mayores problemas. En primer lugar, la infección a lo largo del tiempo. El que una paciente tenga una infección que está ahí a lo largo del tiempo se le conoce como infección persistente. Las infecciones persistentes a más de 2 años son infecciones potencialmente cancerígenas. Son infecciones que requieren y ameritan una vigilancia más estrecha de parte de su médico. Bueno, esto fue entonces en cuanto a los factores de riesgo, doctores. Doctores, auditorio en general. Entonces, siéntanse con toda confianza de que si me voy yendo muy a prisa, de que si hay algún término que no se entienda, con toda confianza pregúntenme, detenemos el avance de la plática y tratemos de esclarecer ese término para que vayamos todos hablando el mismo idioma. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Empezamos hablando sobre que el virus del papiloma humano produce infecciones que potencialmente pueden terminar en cáncer. Que afecta no únicamente al hombre, a la mujer, sino también al hombre, y infecta diferentes tejidos. En la mujer puede infectar el cuello de la matriz, la vagina, la vulva, la uretra, el clítoris. En el hombre, el pene, la uretra, la próstata, todavía no como algo comprobado, pero sí ya muy relacionado. Y en ambos, en hombre y mujer, vías respiratorias superiores, principalmente la laringe, el ano, el periano y las uretras. ¿Sí? Factores de riesgo para desarrollar carcinoma, sobre todo el cervicuterino, es inicio de vida sexual activa a edades muy, muy tempranas, el número de parejas sexuales a lo largo de la vida, las dietas deficientes de antioxidantes de fuentes naturales, el embarazo a edades tempranas, el tabaquismo
y otras enfermedades de transmisión sexual. Y ahora bien, estamos hablando de VPH. El virus papiloma humano, los virus del papiloma forman una gran familia. Una familia enorme, 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 que está compuesta por dos órdenes virales, ¿sí? Es una familia que se conoce como Papilloma viridae, es una gran familia con doble cadena de DNA. Pertenece al orden de los virales y tiene dos géneros, el género A, que es el virus del papiloma, y el género B, que es un virus Polymaid SB40 vacuolizante. Hablando ya específicamente dentro de lo que es el género A, que son los virus del papiloma, ¿sí? Estos, los que infectan exclusivamente al hombre, se conocen, o al humano, se conocen como VPH, virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque afectan exclusivamente al humano. Esos son virus pequeños, pequeñísimos, de los más chiquitos que hay en la biología. Hasta hoy, el virus más pequeño conocido es un rhabdovirus que mide 25 nanómetros de diámetro. Creo que cuando estoy hablando aquí con la gran familia Sankey y con prospectos a integrarse a nuestra familia, entendemos perfectamente la escala del nanómetro, pero por si hubiera dudas vamos a ponernos de acuerdo. Un metro lo dividimos 1000 veces y obtenemos un milímetro. En milímetros medimos, por ejemplo, a las hormigas. Ese milímetro lo dividimos 1000 veces y obtengo una micra. Las células humanas se miden en micras y la micra corresponde a la millonésima parte de un metro. Esa micra la divido 1000 veces y obtengo un nanómetro. El nanómetro es la 1000 millonésima parte del metro. O sea, un metro lo divido 1000 millones de veces y obtengo un nanómetro. Una de esas unidades, por 50 veces, es el tamaño del virus del papiloma humano. Es uno de los virus más pequeños, les decía, conocidos en la biología. Es un virus que apenas alcanza un peso de 5.2 por 10 a la 6 daltons, lo cual equivale a 5.2 millones de daltons. El dalton es en peso el equivalente al nanómetro en talla, en longitud. Bueno, son características. El virus, aquí sí por su tamaño, es importante. Ese tamaño tan pequeño ha hecho difícil su estudio, ha hecho difícil su comprensión, su control, su eliminación. Entonces, hasta hoy es un virus que sigue causando un gran dolor de cabeza dentro de lo que es el proceso de salud-enfermedad. Decíamos que dentro de las características de este virus, es un virus que resiste a la desecación, soporta tranquilamente temperaturas de 60 a 65 grados centígrados normales, sin que le pase absolutamente nada. Es un parásito intracelular obligado, o sea que para sobrevivir y reproducirse necesita la maquinaria de reproducción de la célula a la que infecta. Contiene cápside, no contiene envoltura viral. Su cápside está compuesta por 72 capsómeras. Es un virus DNA de doble cadena. Recuerden que tenemos virus RNA y virus DNA. Este es un virus DNA de doble cadena. ¿Sí? La familia completa de los Papoviridae es una familia que en ese momento se han identificado más de 250 tipos diferentes de ellos. De esta gran familia, alrededor de 100 infectan exclusivamente al humano. O sea, tenemos alrededor de 100 genotipos de VPHs. De estos 100 VPHs, se ha comprobado poder oncogénico en 78 de ellos y las investigaciones siguen en aumento, identificándose cada vez más nuevos serotipos, genotipos, y cada vez van apareciendo más virus con características de poder generar un tumor. La transmisión del VPH es por contacto sexual. Es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Y aunque sí existen otras vías de transmisión, como la vía vertical, o sea, el contagio de la madre al hijo en el momento del parto, la transmisión por fomites, que es estrictamente profesional, requiere de condiciones muy especiales para que el virus pueda sobrevivir de vida extracelular, y en condiciones ideales de temperatura, de iluminación,
de oxigenación, de nutrición, o sea, todas las condiciones físico-químicas ideales para la sobrevida, para la sobrevivencia del virus. De forma extracelular, este virus solamente puede sobrevivir 4 horas. Pero sí existe también la autoinoculación, o sea que uno se esté provocando más lesiones y extendiendo las zonas de infección. Pero en general se considera que la transmisión del VPH es por transmisión sexual. Les decía que prácticamente todos los tejidos que el virus infecta tienen un potencial de cancerizarse. Pero una ventaja de esta infección es que el virus inicialmente produce lo que aquí les pongo como líes. Una lie es una lesión intraepitelial y estas son lesiones precursoras, lesiones precancerosas, lesiones que si no son controladas por el sistema defensivo del organismo o por el cuerpo médico, entonces son lesiones que con el tiempo pueden tener un potencial oncogénico, un potencial de malignización, un potencial de cancerización. Hasta aquí las características de nuestros virus. Bien, en 1932, ahora es otro capítulo aparte para poder comprender un poquito más el sentido de la plática. En 1932, Otto Hendrich, un oncólogo alemán, gana el Premio Nobel de Medicina cuando él demuestra cuáles son las causas básicas del cáncer. ¿En qué consiste ese trabajo? Él demostró que un tejido, un grupo de células, y ese fue un experimento in vitro, o sea, en el laboratorio, eran sometidas a una alimentación deficiente, ¿sí? Eran sometidas a una oxigenación deficiente, que daba como resultado que las células tuvieran como producto final de un metabolismo, tuvieran la producción de ácido láctico en lugar de la producción de dióxido de carbono más agua. Este ácido láctico producía un medio ambiente ácido en ese grupo de células, y estas eran las 3 causas básicas del cáncer: alimentación deficiente, oxigenación deficiente, que me llevaba a un medio ambiente ácido, y esto generaba cambios morfológicos del cáncer. Asimismo, células que ya tenían esos cambios en su forma, cambios que ya son identificados como células cancerosas, cuando les daba una oxigenación ideal, una alimentación ideal, y revertía ese medio ambiente ácido. Recuerden que el pH natural del ser humano, el pH normal, es un pH ligeramente alcalino. Bueno, cuando lográbamos recuperar esa discreta alcalinidad, revertían esos cambios morfológicos del cáncer. Sin embargo, este es un experimento in vitro, en el laboratorio. Están vigentes estos postulados de Otto Hendrich a la fecha, casi 100 años, estamos a 90 años de que se presentaron estos postulados, siguen vigentes, no han podido ser, vamos a decir, contradichos, y están ahí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando ya estamos en una persona, cuando ya estamos frente a un humano, el grave problema que tenemos es el tiempo, ya entra en la ecuación el tiempo. Si va a dar tiempo de poder revertir toda esa gran cantidad de células que ya forman un tumor para poderlos llevar nuevamente a la salud. Que quede ahorita como un paréntesis en la plática, conocer las causas básicas del cáncer. Bueno, y les vamos a completar el paréntesis. Para que esto suceda en un tejido, obviamente lo primero que se está dañando es la microcirculación. Al haber un daño a microcirculación, ese tejido en específico va a recibir poca oxigenación, y obviamente los alimentos, los nutrientes que deberían llegar a través de una buena circulación, al estar dañada la microcirculación, ese tejido no se alimenta adecuadamente. Si no se alimenta bien y no hay oxigenación, hay exposición a un medio ambiente ácido, y esto es lo que predispone a un cáncer en cualquier región. Aquí ya no estamos hablando del cáncer producto de la infección por virus papiloma humano. Y entonces, pues ahí los que ya conocen un poquito de la nutracéutica de Sankey Mayor empiezan a ver la correlación potencial que tiene para poder prevenir este tipo de patologías. Bueno, ahora hablemos de otro paréntesis. Tenemos que definir perfectamente bien qué es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo lo vamos a representar aquí con una de las partículas oxidantes
más abundantes que hay en la economía, que hay en los organismos humanos, es el radical OH. El OH pertenece a una familia de productos químicos que se conocen como especies reactivas de oxígeno. Es de los más abundantes en el organismo humano, más no es el único, hay muchos más. Bueno, vamos a representar aquí las partículas hiperoxidantes u oxidantes, perdón, las vamos aquí las vamos a representar como OH. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? Para entenderlo pronto, es un exceso de agresión, o sea, un exceso en la producción de radicales libres, de especies reactivas de oxígeno, de partículas oxidantes, y una disminución de la defensa, una disminución de los escudos antioxidantes naturales que se producen en el organismo. Esto es estrés oxidativo. Para que haya estrés oxidativo debe haber una producción importante de radicales libres y una disminución importante de los factores de defensa contra esos radicales libres. Bien, estrés oxidativo. Sigamos hablando de estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo o cómo daña el estrés oxidativo? No es que vayan produciéndose unos primeros y otros después. Prácticamente todo sucede al mismo tiempo. Y para hablar de estrés oxidativo, necesitamos poner un énfasis especial en este organelo que se llama mitocondria. La mitocondria es extremadamente importante en la generación del estrés oxidativo y en el control de ese mismo estrés oxidativo. Les vamos a darles algunos datos interesantes alrededor de la mitocondria. La mitocondria es la central energética del cuerpo. Si mis células tienen suficiente energía, mis células pueden llevar a cabo todas sus funciones correctamente. Entre ellas, autodiagnóstico, autorreparación, muerte programada o apoptosis, ¿sí? Eliminación de células defectuosas, como las células que tienen cambios morfológicos de cáncer, ¿sí? Estas funciones, la reproducción adecuada de la célula, el mantenimiento del material genético, todo esto, si mi célula tiene suficiente aporte de energía, puede llevarlo a cabo. Entonces, ojo, ¿qué estábamos diciendo? La célula por sí misma se puede autodiagnosticar. El organismo por sí mismo puede eliminar células defectuosas, así sean células cancerosas. Se puede reproducir correctamente, o sea, la regeneración de tejidos se da de manera natural cuando el equilibrio, cuando el organismo está equilibrado, ¿sí? La reproducción y la muerte programada. Las células tienen que vivir un tiempo determinado y deben morir. ¿Cuál es la célula cancerosa? Es una célula que ya no muere, es una célula inmortal y que tiene muy incrementada su capacidad de reproducción. O sea, son células que se dedican a reproducirse y que todas esas células no mueren. Por eso forman tumores. Bueno, todo esto está regulado está autorregulado cuando la mitocondria es capaz de abastecer toda esa demanda energética de ese organismo. Si la mitocondria no provee esa energía, la energía adecuada, entonces estas funciones celulares empiezan a disminuir en cantidad y en calidad. ¿Qué más puedo decirles de la mitocondria? La mitocondria representa el 70% del peso corporal. En la mitocondria se produce del 95 al 98% de todos los radicales libres, de toda la oxidación que ocurre en el cuerpo. ¿Y por qué sucede aquí? Porque en la mitocondria se da la respiración celular, se da el aprovechamiento de oxígeno para oxidar glucosa y ácidos grasos y obtener energía con los productos finales. Bajo un aporte adecuado de oxígeno, en la mitocondria se va a producir finalmente CO2, o sea, dióxido de carbono, más agua, calor y energía. Cuando no hay suficiente oxígeno, en lugar de CO2 más agua, en lugar del dióxido de carbono más agua, obtendremos ácido láctico y esto empieza a producir acidificación en esos tejidos. Bueno, mitocondria muy abundante en las células. En promedio, una célula hepática, una célula del hígado, tiene 2.500 mitocondrias en su interior. Una célula del corazón alrededor de 3.000 mitocondrias en su interior. Las células nerviosas a nivel craneal contienen entre 2.500 y 3.000 mitocondrias en su interior. Cada célula, cada célula. Entonces, imaginen el tamaño que debe tener una mitocondria.
Es más grande que un virus, sí, pero es mucho más pequeña que una célula, ¿sí? Entonces hay que entender que la mitocondria es esencial dentro del desarrollo de una enfermedad o para el mantenimiento de la salud humana. Bueno, y entonces cuando hay estrés oxidativo, regresemos al estrés oxidativo, después de haberle dado una introducción a la mitocondria, después de haber dado una semblanza de la importancia de la mitocondria, hablemos del estrés oxidativo. El exceso de radicales libres va a producir un daño. Ese daño también se viene dando prácticamente al mismo tiempo a todos niveles. Los principales y más reconocidos son el daño a las membranas. Por un lado la membrana celular y por otro lado la membrana mitocondrial. La mitocondria es el único órgano, el único organelo celular que contiene doble membrana mitocondrial. Si observan aquí la representación de esta mitocondria, verán que hay una membrana externa y otra que hacia adentro hace pliegues. Bueno, esto va a generar una matriz mitocondrial, que es donde se llevan a cabo toda la bola de reacciones de la oxidación, de la fosforilación oxidativa, de la respiración celular, de la obtención de energía, la oxidación de la glucosa, será aquí en el interior. Y contiene doble membrana porque precisamente está conteniendo la gran cantidad de partículas oxidantes, de partículas hiperoxidantes como el hidroxilo, como el ozono y algunas otras más, ¿sí? Bueno, entonces el daño por el exceso de radical libre y la disminución de la defensa, en primer lugar va a dañar las membranas hacia un lado inicialmente en la mitocondria, terminan rompiéndose estas membranas mitocondriales, y entonces se libera una gran cantidad de partículas oxidantes que van también a dañar la membrana celular. El daño a la membrana celular ocurre en varios sentidos. La membrana celular debe ser elástica, ¿sí? Debe tener capacidad de movimiento en todos sentidos. Bueno, lo primero que ocurre a este nivel es que la membrana celular se vuelve rígida, y al volverse rígida, fácilmente se rompe. Y si se están rompiendo grandes cantidades de células antes de que tengan, o sea, están muriendo esas células antes de que deban morir, eso se expresa en una persona como un síndrome de fatiga acumulada y como un envejecimiento prematuro. Vemos pacientes muy demacrados, muy cansados, por falta de energía y por exceso de muerte celular y mitocondrial antes de tiempo. Bien, entonces esto es lo que es el daño a las membranas celulares. Pero también ocurre daño al DNA. Las mitocondrias tienen DNA propio, tienen un DNA en donde codifican la producción de ciertas proteínas que se conocen como enzimas antioxidantes. Así como en el interior de la mitocondria se produce una gran cantidad de partículas, de especies reactivas de oxígeno o partículas oxidantes, también al interior de la mitocondria está la defensa, las enzimas antioxidantes. Bueno, cuando hay daño al DNA mitocondrial, ya no hay manera de producir esas enzimas antioxidantes y es lo que va a provocar la disminución de la defensa. Se dejan de producir enzimas, aumenta la producción de radicales libres, se mueren anticipadamente estas mitocondrias, a la par que se daña la membrana celular y también hay muerte celular anticipada. Y finalmente ocurre también al mismo tiempo, en el mismo sentido, un daño en el DNA de las células. Entonces recuerden, daño al DNA mitocondrial, daño al DNA celular, daño a las membranas mitocondriales, daño a las membranas celulares que traen como consecuencia muerte prematura de células y de mitocondrias, falta de producción de enzimas antioxidantes y un gran círculo vicioso donde esto empieza a ser súper multiplicado. Y entonces la mitocondria cae en un estado de disfunción. Y la primera consecuencia de la disfunción mitocondrial es la falta del aporte energético que demanda un organismo para poder funcionar correctamente. Y entonces, funciones celulares como el autodiagnóstico, la autorreparación, se empiezan a quedar cortas y empiezan a desaparecer, hasta que desaparecen totalmente. Esto explica muchas enfermedades crónicas. Bien, la expresión genética mitocondrial es importante.
lo primero que nosotros observamos en la expresión genética mitocondrial es la producción adecuada. Por adecuado quiero decir la producción en calidad y en cantidad de las enzimas antioxidantes. Esas enzimas antioxidantes son la superóxido dismutasa 1 y 2, que actúan neutralizando radicales libres, radicales oxidantes, en estratos hidrofílicos, o sea, en estratos a base de agua. La glutatión peroxidasa, que actúa en estratos lipofílicos. La glutatión peroxidasa va a prevenir y va a evitar que esas membranas celulares pierdan su elasticidad y tomen una rigidez que las lleva a la ruptura. Y finalmente la catalasa, que la catalasa lo que está haciendo, les decía que el radical más abundante es el OH. Lo único que hace esta catalasa es unir una molécula más de hidrógeno a ese OH y produce agua desde el interior de la mitocondria. De ahí se derrama esta agua al interior de la célula. Entonces estamos produciendo una excelente hidratación celular. Y de aquí se derrama hacia los espacios entre las células. Y al ir a los espacios entre las células, vamos a decir de esta manera, está desensolvando la microcirculación y favoreciendo una muy buena una microcirculación de gran calidad y de gran cantidad. Y entonces sus pacientes que empiezan a tomar antioxidantes de regeneración mitocondrial van a tener un efecto de aumento en la orina. Lo primero que te manifiestan después de estar tomando Belage, por ejemplo, es que aumentan mucho sus volúmenes urinarios. Bueno, el tratamiento para este tipo de enfermedades, doctor, querido auditorio, para las lesiones, o mejor dicho, para la infección por el virus del papiloma humano, a donde tenga que llegar. El verdadero tratamiento es un cambio de hábitos higiénicos, dietéticos y sexuales. Esto es lo que realmente va a permitir que tu organismo, que tus propias defensas terminen contrarrestando ese poder de reproducción viral y terminen finalmente erradicándolo del organismo. ¿Cuáles son los cambios higiénicos? No es bañarse todos los días y cambiarse ropa, no es algo tan simple. Los hábitos higiénicos, por ejemplo, es tener periodos de descanso adecuados, o sea, cuánto duermes y con qué profundidad estás durmiendo, ¿sí? Por un lado es higiénicos. Hacer deporte es parte de los hábitos higiénicos. Sabemos que el deporte nos va a llevar a la producción de endorfinas y estas endorfinas contrarrestan las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Por otro lado, tenemos hábitos, aparte de los deportivos, aparte de los del descanso, los hábitos de bienestar. ¿Cuánto tiempo estamos a gusto en el día? ¿Cuánto tiempo permanecemos con un estado de beneplácito? ¿Sí? Con un estado de salud que nos permita en su momento establecer adecuados periodos de regeneración celular, adecuados periodos de aprovechamiento de tu energía. Estos son los hábitos higiénicos: deporte, periodos de descanso, periodos de comunicación con la familia, periodos de esparcimiento adecuado, de bienestar a lo largo del día. Por dietéticos, tenemos que atacar con mucho la gran epidemia del siglo. Esa gran epidemia es el exceso de carbohidratos en las dietas, el exceso de grasas transformadas, o sea, el exceso de comida chatarra en general. Y tenemos que pensar que dentro de estos dietéticos hay que disminuir de manera importante los carbohidratos para revertir los síndromes metabólicos y, entre otras cosas, evitar el estrés calórico y el síndrome de resistencia a la insulina. En los cambios dietéticos, hoy, debido a contaminación ambiental, contaminación de suelos, el uso excesivo de insecticidas, de hormonales para la producción de alimentos, pues nos llevan a la determinante necesidad de consumir complementos nutricionales adecuados. ¿Y el cambio de hábitos sexuales cuál es? El cambio de hábitos sexuales definitivamente es una pareja de por vida. Tratar de evitar al máximo las multiparejas. Eso es lo que realmente me va a llevar a la erradicación de una infección por virus que son potencialmente cancerígenos.
a cualquier nivel, a cualquier nivel. Bien, y entonces decíamos aquí, en dietéticos tenemos la necesidad de consumir los nutracéuticos, en este caso de Saki, que son excelentes. Velash aumenta la microcirculación y al incrementar la microcirculación favorece o estimula la buena oxigenación de los tejidos. Si esto lo complemento con Cronuit, que disminuye el síndrome de resistencia a la insulina y la hiperacidificación producto del consumo de glucosa, bueno, pues entonces ya estamos dando una nutrición más adecuada. Y finalmente el INER, que me lleva a neutralizar la acidificación producto de un consumo elevado, perdón, la acidificación producto de un metabolismo anaeróbico. Bueno, pues todo esto me va a dar un buen círculo de salud, un buen círculo de hábitos deseables que me ayuden a prevenir las infecciones que dependan de una buena o de una adecuada alimentación, que depende de una adecuada función de la mitocondria. Por otro lado, tengo que comentarles algo que ignoro la razón por qué no entró en esta presentación. Específicamente en el virus del papiloma humano, te los voy a explicar ahora de manera sin una imagen. Para que el virus pueda producir cambios en la célula, tiene que tomar control de la célula. O sea, el material genético del virus se tiene que mezclar con el material genético de la célula y eso va a ser lo que lleve a la capacidad transformadora del virus. A transformar una célula que tiene un determinado tiempo de vida, transformarla en una célula inmortal, que tiene muy estimulada su capacidad reproductiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El virus tiene 72 pares de bases, o sea, tiene un material genético propio. Dentro de ese material genético está organizado en genes. Hay un gen en específico, el gen E2, en el virus del papiloma humano, que está produciendo dos sustancias que funcionan como si fueran un freno de mano sobre otros dos genes, el gen E6 y el gen E7. Eso los está inhibiendo, le está prohibiendo que se exprese. Cuando el virus sufre un daño, una ruptura en el gen E2, deja de producir este freno y entonces los genes E6 y E7 producen sustancias que al combinarse con otras proteínas desencadenan la capacidad transformadora del virus. Sabemos, todos los que nos dedicamos a esto, que el virus del papiloma humano es conocido como un virus oportunista, un virus que está esperando el momento para poder dañar. Y esa espera produce periodos de ventana de hasta 30 años. El virus puede estar ahí 30 años esperando las condiciones ideales para invadir el material genético de la célula huésped y empezar un proceso de transformación. Bueno, para que pueda invadir, también necesita, de alguna manera, mezclarse con el DNA humano. Y entonces aquí donde viene la importancia de la teoría de los antioxidantes. El exceso de radicales oxidantes, de radicales libres, van a producir un daño, una ruptura de las cadenas del DNA viral. El gen E2 se rompe. Y este gen E2 va en un momento dado, a dejar de frenar a los genes E6 y E7, que son los responsables de mezclarse con las cadenas de DNA de la célula humana. ¿Cómo sucede esto? El exceso de radicales libres, a la par que rompen el DNA viral, rompen el DNA de la célula, rompen las membranas mitocondriales y de la misma célula, y entonces el virus es la ventana de oportunidad que está esperando. Que se rompa el DNA propio y el DNA de la célula huésped para poderse mezclar. Se mezcla, ¿sí? Haga de cuenta, entre comillas, repara ese DNA, pero a la conveniencia del virus, y entonces empieza a producir una serie de sustancias que generan cambios en la célula que la llevan finalmente a producir
una tumoración cancerosa. Luego entonces, si yo tengo algo que me puede ayudar a fortalecer esas cadenas de DNA para que no se rompan, ¿cómo lo logro? Fortaleciendo la capacidad, la expresión genética de la mitocondria. Si mi mitocondria está produciendo cantidades adecuadas de las enzimas antioxidantes, y además enzimas antioxidantes que no tienen daños, que funcionan al 100%, pues aunque una persona tenga el virus, no va a sufrir el daño de ese virus, porque esas cadenas de DNA, de ácidos nucleicos, jamás se rompen. No se rompen, no abren la puerta al virus, no hay producción de tumores, por un lado. Por otro lado, las membranas de mis células, de mis glóbulos blancos, están perfectamente flexibles, están perfectamente elásticas, pues permiten esa capacidad, se llama de fagocitosis, de poderse comer a los virus, de poderlos destruir, de poderlos identificar cuáles son las partículas que van a llevarle frente a los linfocitos para que produzcan anticuerpos de manera adecuada y podamos neutralizar al virus. Bueno, a mí me apasiona hablar de este tema porque es un tema que pareciera ciencia ficción. Parece que fuera, pues no sé, producto de una novela de fantasía, que esos cambios estén ocurriendo. Y hoy, aquí en México, tendrá aproximadamente un mes y medio, el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia le dio el aval a estas teorías de microbiología, de biología molecular, dentro del control de muchos padecimientos ginecológicos. Mes y medio. Y sin embargo, yo conocí esos conceptos con Sankey desde hace aproximadamente, en mi caso muy particular, 8 años. 8 años, 8 años antes de que una institución oficial de regulación en la calidad de una especialidad le diera el aval y le diera la entrada como algo válido. Bueno, señores, eso es lo que les he tenido que platicar. El virus del papiloma humano es sumamente frecuente en la epidemiología humana, es extremadamente dañino, sigue matando a una mujer cada 2 horas, sigue siendo un grave problema de salud y nosotros tenemos en nuestras manos una herramienta de un valor incalculable, una herramienta que tiene un fundamento fisiopatológico para ser considerada seria, una herramienta que ha probado su valía y que ha ayudado a infinidad de pacientes en la recuperación de su salud y en la erradicación del virus del papiloma.